Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Me llamo Javi Níguez y hoy os traigo lo que son los Box Model de CSS. En este vídeo vamos a aprender cómo trabajar con los modelos de cajas y cuáles son las mejores prácticas. Pero antes, recuerda suscribirte a mi canal porque en los próximos días voy a sacar muchos más vídeos con nuevos contenidos. Y sobre todo, si no has visto las últimas clases, te aconsejo que vayas al inicio y así vas a poder aprender HTML y CSS paso a paso como un profesional. Así que no os voy a hacer esperar más tiempo y comencemos con el vídeo. Bueno chicos, vamos a comenzar con esta clase de propiedades y valores, ¿vale? Para esta clase he preparado ya aquí un div y otro div, como estáis viendo aquí, con el class texto2 y el class texto1, ¿vale? Vamos a representar un poco varios ejemplos con estos div. Lo primero que vamos a ver va a ser el box model o un modelo de caja. El box model y lo que es un modelo de caja básicamente son varias propiedades que son el width, el height, el padding y el margin, ¿vale? Lo vamos a ver ahora mismo. Como veis aquí ya le he puesto tanto al texto 1 como al texto 2 un fondo, un background y un color al texto, ¿vale? Estas propiedades ya las hemos visto en otras clases, entonces no voy a entrar ahora en explicarlas de nuevo. Entonces lo que vamos a hacer es, como veréis aquí en el navegador, tenemos estas dos etiquetas, ¿vale? Con sus CSS. Y lo que vamos a hacer es el ejemplo de utilizar lo que es un box model. Podríamos empezar primero con un width, que sería esta propiedad. Y el width lo que va a hacer es asignar un ancho a nuestro elemento, a nuestro elemento. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante píxeles. Si nosotros ahora le ponemos 400 px píxeles y lo guardamos, si nos vamos a nuestro navegador, vais a ver que este elemento ha cogido lo que es el ancho, el width. Lo mismo pasaría si ponemos el height. Si le asignamos, por ejemplo, 200 px píxeles y lo guardamos, si actualizamos, veréis que se ha generado lo que es el ancho, el alto, ¿vale? Ya sabéis que width ancho, height alto. Bueno, en esto sí que es verdad que os tengo que decir que lo normal siempre es utilizar el width, lo que es el ancho. El alto realmente es mejor que se haga automático, pero bueno, siempre es bueno saberlo porque en algún caso a lo mejor podríais necesitarlo. Pero lo normal es siempre que el alto sea un alto automático, ¿vale? El que nos da el propio elemento. ¿Por qué? Porque realmente nosotros luego con el padding, por ejemplo, podemos darle tanto un ancho, un alto, un espacio a lo que es el elemento, ¿vale? Mirad, vamos a hacer el ejemplo. Si yo aquí ahora mismo pongo un padding, que lo tenéis aquí, podemos hacer que, por ejemplo, sea de 20 píxeles. Y ahora lo que vais a ver es que lo que hace es darle un padding, un margen al texto con su fondo, ¿vale? Esto es básicamente lo que nos hace el padding. Lo que es el contenido le da un área de un margen alrededor de su etiqueta entera, ¿vale? Entonces, con esto, como veis, podríamos hacer un espacio libre en cualquiera de los lados, ¿vale? Si ponemos solamente una unidad, como hemos hecho aquí, como veis, 20, hace que tanto a la izquierda como a la derecha, como arriba y como abajo, se le asigne ese espaciado, ¿vale? Ese espacio de 20 píxeles. Lo podríamos hacer también con varias unidades. ¿Cómo lo haríamos? Sería poner, por ejemplo, 10 px, 30 px y, por ejemplo, 50 px, ¿vale? Como veis, aquí lo que vamos a representar es un alto
una derecha, un bajo y una izquierda, ¿vale? Va en ese orden. Si nosotros ahora esto lo guardamos y nos venimos aquí, vais a fijaros que tenemos un alto, tenemos una izquierda, tenemos una derecha y tenemos un bajo, ¿vale? Esto lo podríamos aplicar, pues, también a la etiqueta 2. Por ejemplo, en texto 2 podríamos poner también un padding, podríamos poner un 50 arriba, vamos a poner un 100 a la derecha, otro 100 abajo y otro 50 a la izquierda. Si lo guardamos y nos vamos a nuestro navegador, vais a ver que se hacen los valores. Esto lo podemos ver en inspeccionar. Si os fijáis aquí en Computed, vais a ver que tenemos aquí los valores, ¿vale? Tenemos el padding, que veis que no lo está señalando, donde hemos puesto un 50 a la izquierda, un 100 a la derecha y un 100 abajo. Aún no tenemos un margen, ¿vale? Porque ahora os lo voy a explicar, pero ya estáis viendo que tenemos aquí el contenido y tenemos aquí el espacio dentro de lo que es nuestra etiqueta, ¿vale? Vale, vamos a hacer otro ejemplo que sería con el margin. ¿Qué es lo que hace el margin? El margin lo que hace es similar al padding, da un espacio, pero lo que va a hacer es un espacio entre una etiqueta y otra etiqueta, ¿vale? Si nosotros ahora cogemos aquí y ponemos margin y le asignamos 20px, lo guardamos, si nos fijamos, ¿veis? Está dándonos un espacio que, como veis, está separando esta etiqueta de la otra etiqueta y también nos está dando un espacio en el resto de la pantalla del navegador, ¿vale? Una cosa que también os quería enseñar era que si nosotros ahora quitamos, por ejemplo, el padding aquí y aquí quitamos estos elementos, si guardamos, aquí ya no tendríamos un espacio, pero si os fijáis, aquí el propio navegador nos está dando un pequeño espacio, no está totalmente ajustado a la pantalla. ¿Por qué es esto? Esto es porque los propios navegadores ya vienen con algunas propiedades de CSS de serie. Y siempre te dan un pequeño margen de espacio para que se separen los elementos del final o del borde total del navegador. Esto lo podemos hacer, lo podemos eliminar, que además es súper recomendable, que sería al inicio de nuestro documento de CSS con el símbolo que solemos poner para el copyright y todo esto. Si nosotros cogemos este símbolo y mediante los corchetes ponemos un margin de 0, x, si ahora nosotros esto lo guardamos, vais a fijaros que ahora esto ya nos lo acaba de eliminar. Esto es una buena práctica, que cada vez que comencéis un proyecto, algunos de los estilos que vienen de serie en los navegadores los eliminéis, y esta es una forma de eliminar ese margen, ese espaciado que hay entre nuestros elementos y la propia ventana del navegador, ¿vale? A continuación ya podríamos poner todos nuestros elementos personalizados. Bueno, como habéis visto, una vez que tenemos esto, pues podríamos hacer muchas cosas, la verdad. Podríamos poner un ancho a los dos de 400, por ejemplo, y podríamos poner un espacio, un padding que podría ser de 10 píxeles, ¿vale? Esto se lo vamos a copiar también al otro elemento. Si lo guardamos, vamos a ver que tenemos ya dos elementos que tienen un espacio, ¿vale? El mismo espacio. También podríamos poner un texto, un text a links, que podríamos poner un center para que quedara centrado. Si lo guardamos, bueno, vamos a copiarlo también en el siguiente.
Si lo guardamos, veis que se nos ha centrado el texto dentro de la propia etiqueta, dentro de la caja, ¿vale? Bueno, conforme vayáis practicando, pues podéis haceros vuestros elementos como vosotros queráis, pero bueno, para que recordéis el box model, sería con un width, sería con un padding, sería con un margin, que vamos a poner aquí uno, que va a ser de 20 px. Este margin se lo vamos a copiar también al otro. Y como veis, ya podemos ir haciendo diversas cosas. Esto podría ser un botón, podría ser unos títulos de secciones. Bueno, podríamos hacer muchísimas cosas con estas etiquetas, con el box model. Dentro del box model también aún podemos hacer muchísimas más cosas. Realmente podemos poner también un border, ¿vale? Si ponemos un border, que dentro de un rato seguramente hablaremos más profundamente de lo que es los borders en CSS, pero para poner un ejemplo, un borde básico sería poner la propiedad de border, sería poner, por ejemplo, 10 píxeles, le vamos a indicar que queremos un borde sólido, ¿vale? Que es el más común, tenemos varias opciones, pero el más común es el borde sólido. Y le vamos a tener que añadir un color, ¿vale? Que un color podríamos decirle que fuese black, por ejemplo, negro, ¿vale? Esto sería un borde que si ahora lo guardamos y nos vamos a nuestro archivo, a nuestro navegador, veréis que se ha creado un borde alrededor de nuestro elemento, de nuestra etiqueta, ¿vale? Con lo cual ya tendríamos el padding, que es la parte que veis aquí, luego tendríamos el borde y luego tendríamos el margin, ¿vale? Que sería otro de los elementos. También con esto pues siempre podemos jugar, podemos quitar, por ejemplo, el width. Ya os digo que a mí, como buena práctica, os recomiendo que los anchos y los altos, pues no los soléis trabajar mucho. Una vez que trabajéis con Web Responsive, realmente los anchos y los altos nunca vais a trabajar mediante píxeles. Entonces, si nosotros guardamos esto, os fijáis que nosotros ya le vamos a dar ciertos anchos y altos mediante el padding o mediante el margin o mediante, bueno, podemos hacerle el borde y demás. Si nos vamos a nuestro documento, como veis, también podemos hacer varias cosas. Aquí, para ver el ejemplo, lo que voy a hacer es ponerle un ancho, ¿vale? Le vamos a poner otra vez la etiqueta del ancho, la de width. Le voy a poner 250 píxeles a ambas etiquetas, a ambos elementos. Eso vamos a poner aquí. Lo vamos a guardar. Y ya tenemos aquí nuestros elementos, ¿vale? ¿Qué más le podemos hacer a estos elementos? Pues dentro del margin y el padding, realmente nosotros podemos hacerle muchas más cosas. Esta es la opción, la que os he explicado, donde podríamos ponerle pues varios valores para poder representar tanto el alto como el bajo, como la izquierda y la derecha, que sería de esta forma que os he explicado hace nada. También podríamos esto mismo representarlo individualmente, aunque esta es la forma correcta, ¿vale? Porque crearíamos menos código. Pero si nosotros quisiéramos solamente poner un padding arriba, como os veis, a mí ya CSS me da varias opciones. Por ejemplo, padding top. Aquí podría poner un padding top de 50 píxeles y si lo guardo y me voy al navegador, veréis que ahora mismo solo me ha dejado un padding, un margen de espacio entre el contenido y su espacio de etiqueta, solamente me ha dejado un espacio arriba, porque hemos utilizado lo que es la propiedad padding top. Esto mismo lo podríamos hacer también con margin. Margin también podríamos utilizar tanto la propiedad margin top
Si lo guardamos y nos vamos aquí, veréis que me ha quitado el margen de un lado, pero en cambio me sigue manteniendo el margen de arriba, ¿vale? Si yo a la otra etiqueta le quito el margen, lo vais a ver claro. Lo voy a guardar. Y como veis, como solo le ha utilizado el margin top a la etiqueta 1, al texto 1, solo me está generando el padding, el margin aquí, ¿vale? Como veis, aquí no me está generando absolutamente nada, no me está generando ningún espacio, ¿vale? Esto ya os digo que podría ser de muchísimas formas. Ostras, podríamos utilizar también un margin, como veis, de todas formas los tenéis aquí. Top, left, button y right, ¿vale? Podríamos crearle un button y podríamos ponerle de un 50 px, un 50 píxeles. Lo guardamos y como veis me está dando un espacio solamente a la parte de abajo de un margen de abajo de 50 píxeles, ¿vale? Aún así, yo os las estoy explicando para que las conozcáis, pero realmente si le vais a dar un espacio diferente, lo normal es que con la misma etiqueta margin y los valores que queráis ponerle, se lo asignéis tanto en la misma etiqueta para no crear más código realmente, para que sea unas buenas prácticas. De la misma forma que ponemos 4 valores para indicar tanto arriba como derecha, abajo e izquierda, en ese orden, también podríamos crear 2 valores, por ejemplo. Podríamos crear 2 valores que podrían ser 50px, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer? Darle un valor de 20 arriba y darle un valor de 50 a la derecha. Si lo guardamos y nos venimos aquí, como veis me acaba de dar un margin de 20 aquí arriba y un margin de 50 aquí, ¿vale? Como veis, podemos con estas etiquetas, con el model box, podemos hacer muchísimas cosas. A mí una de las cosas que más me gustan es los borders de los elementos, porque podemos crear muchísimos tipos de borders, podemos utilizar también sombras, podemos hacer una cantidad de cosas que podemos dejar unas cajas muy chulas, pues para bloques de contenidos o, por ejemplo, entradas de artículos, representar las entradas de artículos más populares. Podemos hacer muchísimas cosas que vamos a ver a continuación. Una cosa importante que tenéis que tener en cuenta en cuanto al box model es que no actúa de la misma forma las propiedades si estás vinculándolas a una etiqueta inline o una etiqueta de bloque. Si os acordáis en clases pasadas, tenemos en HTML diversas etiquetas que unas son inline, se muestran una al lado de la otra en una línea, o tenemos también las etiquetas bloque, la que se muestra una debajo de la otra, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo para que lo veáis. Un H1, por ejemplo, es una etiqueta de bloque, ¿vale? Si ponemos otro H1 abajo, voy a poner soy un título 1 y voy a poner esta misma etiqueta, voy a crear una segunda etiqueta de título. En este caso voy a crear un H2, ¿vale? Voy a crear este H2 y voy a poner soy un título 2. Bien, como veis, si guardamos esto y nos vamos a nuestro navegador, como son etiquetas de bloque, una va abajo de la otra, ¿vale? Van en un bloque. Pero luego también tenemos etiquetas que eran etiquetas en línea. Por ejemplo, una etiqueta en línea, pues la etiqueta A para hacer enlaces. Vamos a poner aquí google.es y voy a poner aquí ir a Google, ¿vale? Si yo me creo varias etiquetas, si os fijáis ahora mismo, si esto lo guardo,
como veis, tengo una etiqueta al lado de la otra, porque es una etiqueta en línea. Vale, ¿qué es lo que pasa con el box model y las etiquetas tanto en línea como las etiquetas de bloque? Que no van a actuar ciertas propiedades de la misma forma, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es, me voy a crear un class que se va a llamar padding, ¿vale? Le voy a poner padding, por ejemplo. Voy a copiar este class y se lo voy a poner al resto, ¿vale? Lo voy a guardar. Y en el H1 voy a crear otro class que se va a llamar título. Este mismo se lo voy a poner también al otro título. Y ahora vamos a ver las diferencias entre los efectos que crea el box model en unas etiquetas de bloque o en unas etiquetas en línea, inline. ¿Vale? Si yo esto lo guardo y ahora me voy a mi documento CSS, como veis, si yo en las etiquetas de bloque, que sería la de título, si yo le aplico, por ejemplo, un fondo, le aplico un color y le voy a aplicar un padding de 50, vamos a ponerlo un poquito más pequeño, vamos a poner un padding de 20 y un margin. Bueno, de momento voy a quitar todo esto para que lo veáis. Voy a dejar también el width. Vamos a quitar el margen. Vamos a quitar el centrado. Y voy a quitar también de momento el borde. Voy a quitarle también este margin. Vale, y así lo podemos ver. Como veis, me ha aplicado a ambos títulos su padding, su fondo y su demás. ¿Qué es lo que pasa si yo ahora cojo en estas etiquetas que son inline y le pongo un padding? Voy a poner aquí la etiqueta padding, ¿vale? Que es este class que le hemos puesto. Y ahora le vamos a aplicar un fondo. Hay algunas opciones que sí que le podemos añadir. Por ejemplo, estas etiquetas sí que podríamos añadírselas a estas propiedades. Se las podríamos añadir a una etiqueta inline. Como veis, me está cogiendo el fondo de color. Sí que no me está cogiendo el width. El width no me lo coge, ¿vale? Entonces se lo tendríamos que quitar. Hay algunas etiquetas, obviamente muchas propiedades, que nos las va a coger, pero en cambio otras, como es el width, como habéis visto, ¿vale? Si yo le pongo 250 píxeles y guardo, no me lo coge. ¿Veis? No me cambia ese color. De la misma forma que si yo le pongo también un padding, vamos a poner un padding normal, ¿vale? Le vamos a poner un padding de 20 píxeles. Si lo guardo, vais a fijaros que aunque me coge el padding y le crea un padding al texto con su contenido, no me está respetando la otra etiqueta. ¿Veis que se está montando? Está haciendo un poco un CSS un poco raro, ¿vale? No me está haciendo realmente el CSS que yo busco. ¿Por qué me lo está interpretando así mal? Porque realmente las etiquetas inline, los valores, como vienen en las de bloque, no van de la misma forma, ¿vale? Para poder, os preguntaréis seguramente, pero entonces podemos utilizar el box model en una etiqueta inline. Sí, pero lo tendríamos que utilizar cogiendo este valor, que sería poniendo la propiedad display, ¿vale? Display. Y como veis tenemos diversos valores, que uno es inline, ¿vale? Este sería el que viene de serie en las etiquetas inline. También tendríamos la etiqueta inline block, que lo que hace es ponértelas en línea, pero tipo bloque, ¿vale? Si yo ahora esto lo guardo
y me voy aquí, veis que ahora ya sí que me está respetando la otra etiqueta, no se está montando encima de la primera etiqueta, la de bloque, y me ha creado 3 bloques, ¿vale? Porque utiliza la display inline-bloque y aparte me está respetando también el CSS del padding dentro de la etiqueta, ¿vale? Si os fijáis, ya está con esta etiqueta, con esta propiedad display inline block, ya lo que está haciendo es que, por ejemplo, el padding me lo está respetando, o el width me lo está respetando en un formato en línea, pero con estilo bloque. También de la misma forma podríamos poner simplemente como bloque, ¿vale? Si creamos esta propiedad y la guardamos, lo que me va a hacer es hacerme exactamente lo que es el bloque. Como veis, me está diciendo que todas las etiquetas en línea me las va a poner en bloque con la propiedad display block, ¿vale? Va a hacer exactamente lo mismo que de serie te hace la etiqueta de bloque, ¿vale? No sé si lo estáis entendiendo. Esto es, sé que a veces parece un poco lioso, pero es tan sencillo como que la etiqueta de bloque, las que son etiquetas de bloque como un H1, muchas etiquetas que son de bloque, un div, esas etiquetas ya las propiedades del box model te las va a coger de serie todas, ¿vale? Pero las inline, las que se muestran una al lado de otras, vamos a tener que añadirle en el CSS la propiedad display con, si queremos que se muestre tipo bloque, pero una al lado de la otra, tendremos que utilizar el valor inline block, o si queremos que se muestre como una etiqueta de bloque, una debajo de la otra, tendríamos que ponerle simplemente el bloque, block, ¿vale? De esta forma ya conseguimos que los elementos de las propiedades del box model se sirvan a una etiqueta inline, como veis aquí, ¿vale? Ahora, ¿qué podríamos hacer? Pues de esta forma ya podríamos hacerle, pues, por ejemplo, si yo ahora quito esto, voy a quitar estas etiquetas de bloque, ¿vale? Voy a dejar solamente las inline. Si yo ahora cojo esto y me vengo a mi archivo, a mi navegador, como vemos, si yo ahora quiero crear un botón, por ejemplo, el de ir a Google mismo, vamos a dejar este ejemplo, lo guardamos. Si yo me voy aquí, puedo decirle, por ejemplo, que tenga un width, voy a quitarle un poquito de width, voy a ponerle un 150, 150, le voy a poner un padding de 10, le voy a decir que el color sea blanco, que el fondo sea un rojo, quiero que me lo muestre como inline block, y también quiero ponerle un border, por ejemplo, que también sería, ahora ya la podríamos utilizar porque estamos hablando de que ya le hemos indicado que queremos que sea un display inline block. Podemos ponerle un border que sea de un píxel sólido y queremos que el color sea un negro, ¿vale? Si yo ahora guardo esto y me voy a navegador, como veis ya me estoy creando un botón que, de hecho, para que lo veáis mejor, le voy a añadir también un margin. Vamos a poner un margin tal cual y lo voy a poner con un 40 píxeles. Y también le voy a añadir la etiqueta textalign, ¿vale? Que la hemos utilizado hace un momento, para decirle que quiero que esté en el centro. Si ahora lo guardo y me voy a mi navegador, como veis, ya me estoy creando un botón que, la verdad, está quedando ya bastante bien. Luego esto, pues bueno, un poco de gusto a la hora de diseñar. Podríamos crear, por ejemplo, podríamos hacer que en vez de un blanco sea un negro y en vez de un rojo vamos a hacer otra cosa.
Vamos a coger y vamos a quitar este rojo. ¿Vale? Vamos a poner un gris. Vamos a poner, por ejemplo, un F2. ¿Vale? Esto es un color hexadecimal. Seguramente próximamente en más clases vamos a empezar también a ver todos los tipos de colores que podemos añadir, tanto los hexadecimal como los RGB. Bueno, vamos a ver muchísimas opciones, ¿vale? Pero con esto ya tendríamos un poquito de diseño a nuestro botón. Y aquí lo que vamos a hacer es quitar este color, el negro, que queda demasiado fuerte. Y vamos a añadir otro color hexadecimal que va a ser un DDD, ¿vale? Así. Si ahora esto lo guardamos y nos venimos aquí, como veis, ya vamos dejando un botón un poquito más decente, ¿vale? Un botón más moderno, más minimalista, por decirlo de alguna forma. También podríamos utilizar, que esto lo vamos a ver más adelante, pero para que podáis ver el tipo de botones que podríamos hacer realmente, podríamos hacer cosas muy chulísimas. Os voy a poner un ejemplo. Podríamos crear la etiqueta .padding con 2 puntos y le vamos a poner un over, ¿vale? Como veis aquí. Si yo ahora en esto le pongo los corchetes y ahora le voy a decir que me ponga un padding de... voy a ponerle un padding de, por ejemplo, 50 píxeles, ¿vale? Para que veamos este efecto. Y yo ahora aquí en este padding, en el que no sería el over, le voy a poner un transition, le voy a poner un padding, y le voy a decir que quiero que sea de 0.5 segundos y le voy a poner el valor así, ¿vale? Si ahora vamos a guardar y nos vamos a nuestro botón, actualizamos y como veis, el efecto chulo que estamos haciendo, que esto lo vamos a ver, ya os digo, conforme vayamos siguiendo con las clases de CSS, quiero que vosotros mismos podáis hacer cosas chulísimas, efectos chulísimos que vamos a crear. Esto os lo puedo asegurar, que estar pendiente. Además, como ya he dicho en otras ocasiones, ahora en agosto voy a sacar varias clases en 3 semanas donde vamos a empezar a ver no solamente efectos chulos que podemos crear mediante CSS, sino también vamos a crear efectos que podemos utilizar en nuestras páginas web, ¿vale? De esta forma ya nos conoceremos absolutamente todo lo que es HTML y CSS y podremos comenzar a maquetar nuestra primera página web incluyendo todos estos efectos que os voy a enseñar. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado esta clase sobre el Box Model y que empecéis a practicar vuestras cajas, vuestros modelos de cajas. Me gustaría que os hicierais unos cuantos modelos en donde podéis utilizar tanto etiquetas inline como etiquetas de bloque, ¿vale? Y creemos algunos botones, creemos algunas fichas, incluso podríais, ya con lo que habéis aprendido de tanto etiquetas de imágenes, de enlaces y demás, crearos algún tipo de estructura con las etiquetas de bloque y las etiquetas de inline y todo lo que es el Box Model. Y lo que en las siguientes clases vamos a hacer seguramente es empezar ya a ver más en profundidad todas las etiquetas de textos, todas las etiquetas de colores, fondos, bordes, sombras y demás unidades, por ejemplo, como las unidades de medida, imágenes y listas, ¿vale? Vamos también a trabajar las posiciones. Bueno, vamos a trabajar un montón de cosas que de aquí ya os digo que vais a salir unos expertos en HTML y CSS. Así que, bueno, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y un saludo.